Vamos a desarrollar un conjunto de ecuaciones y las vamos a agrupar. Vamos a estudiar el primer grupo de ecuaciones. El primer grupo de ecuaciones tiene que ver con cantidad lineal de movimiento. Ese es el concepto fundamental que vamos a encontrar en este desarrollo. Partimos de un sistema de partículas. Tenemos un marco inercial y tenemos un sistema formado por n partículas. Un origen sobre el marco 1 define el vector de posición de una partícula genérica a sub i. Vamos a escribir la ley de Newton para cada una de las partículas que forma parte de ese sistema. Para la partícula a sub 1, podemos decir que la fuerza que actúa sobre la partícula 1 es igual a la masa de la partícula 1 por la aceleración de la partícula 1 respecto al marco inercial. Para la partícula 2, una ecuación semejante. La fuerza que actúa sobre la partícula 2 es igual a la masa de la partícula 2 por la aceleración de la partícula 2 respecto al marco 1. Y así seguimos. Para la partícula a sub i, tenemos que la fuerza que actúa sobre la partícula i es igual a la masa de la partícula i por la aceleración de la partícula i respecto al marco 1. Y terminamos en la partícula n, donde la fuerza sobre la partícula n es igual a la masa de la partícula n por la aceleración de la partícula n. Escribimos una ecuación para cada partícula. Ahora, la fuerza que actúa sobre la partícula 1 la podemos dividir en fuerza sobre la partícula 1 interior, y esta es la resultante de todas las fuerzas interiores sobre la partícula 1, más fuerza exterior sobre la partícula 1. Para la partícula 2, decimos que la fuerza total es la resultante de las fuerzas interiores sobre la partícula 2 más las fuerzas exteriores sobre la partícula 2. Y así vamos para cada partícula. La partícula i tendrá fuerzas interiores sobre la partícula i más fuerzas exteriores sobre la partícula i. Hasta la partícula n. Para la partícula n, fuerza interior sobre la partícula n, fuerza exterior sobre la partícula n. No hay ninguna relación entre ninguna de estas ecuaciones. Cada partícula tiene una ecuación independiente aplicando la ley de Newton. Podemos sumar. Sumamos. Sumamos esta columna y sería la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Esta suma se indica así, desde i igual 1 hasta n. Sería fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3 hasta fuerza n. Esta suma de fuerzas es igual a la suma de masa por aceleración de cada partícula. Esta suma va desde i igual 1 hasta n. Sería masa 1 por aceleración 1, masa 2 por aceleración 2, hasta masa n, aceleración n. Es igual a la suma de todas las fuerzas interiores, desde i igual 1 hasta n, más la suma de todas las fuerzas exteriores, desde i igual 1 hasta n. Esta ecuación es la que vamos a manejar y que vamos a buscarle una interpretación. Vamos a demostrar, vamos a hacer una demostración. Vamos a demostrar que la suma de todas las fuerzas interiores
vamos a demostrar que la suma de todas las fuerzas interiores que actúan sobre un sistema de partículas es cero, desde igual 1 hasta n. ¿Ok? La suma de todas las fuerzas interiores sería fuerza interior 1 más fuerza interior 2 más fuerza interior 3 hasta fuerza interior n. Vamos a demostrar que esa suma es cero. Desarrollemos cada uno de estos términos. La fuerza interior 1 es el resultado de las fuerzas que actúan sobre la partícula 1. Sobre la partícula 1 actúa la 2. Sobre la partícula 1 actúa la 3. Sobre la partícula 1 actúan todas las demás partículas. Sobre la partícula 1 actúa la I. Sobre la partícula 1 actúa la N. Aquí hay N menos 1 términos. Fuerza sobre la partícula 2. Las fuerzas interiores sobre la partícula 2 son la fuerza sobre la partícula 2 debido a la 1. La fuerza sobre la partícula 2 debido a la 2, no. La fuerza de la partícula 2 sobre la 2 es 0. La fuerza sobre la partícula 2 debido a la 3, la fuerza sobre la partícula 2 debido a la I, y así hasta la partícula N. Esta sería la fuerza sobre la partícula 2 debido a la partícula N. Desarrollamos otro término, la fuerza interior sobre la partícula 3. Sobre la partícula 3 actúa la 1, sobre la partícula 3 actúa la 2, sobre la partícula 3 actúan todas las demás partículas del sistema hasta la partícula N. La fuerza interior sobre la partícula I. Sobre la partícula I actúa la 1, sobre la partícula I actúa la 2, y así sobre la partícula I actúa la N. Escribimos una ecuación para cada fuerza hasta la partícula N. Las fuerzas sobre la partícula N son, sobre la N actúa la 1, sobre la N actúa la 2, y así las demás partículas actúan sobre la N. Por principio de acción y reacción, si tomamos un par de partículas, si tenemos aquí una partícula y tenemos aquí otra partícula, la fuerza que actúa sobre esta partícula debido a esta es igual y contraria a la fuerza de esta sobre esta. Por principio de acción y reacción, esta fuerza y esta fuerza son iguales y contrarias. De manera que la fuerza con que actúa la partícula 2 sobre la 1 no es 0. La fuerza con que actúa la 1 sobre la 2 no es 0. Pero la suma de esta más esta es 0. Por principio de acción y reacción, la fuerza con que actúa la partícula 3 sobre la 1 es igual y contraria a la fuerza con que actúa la 1 sobre la 3. Y estos dos términos se cancelan entre sí. La fuerza con que actúa la 2 sobre la 3 es igual y contraria a la fuerza con que actúa la 3 sobre la 2, y estos dos términos se van a cancelar. Se van a cancelar términos por pareja. Este término que está aquí tiene un término que lo cancela. Este término que está aquí se cancela con este término que está aquí. Este término que está aquí se cancela con este término que está aquí. Y así se van cancelando 2 a 2 todos los términos de la suma. De manera que la suma de todos estos términos es 0. La resultante de todas las fuerzas interiores que actúan sobre un sistema de partículas es 0. Retomamos una ecuación que ya habíamos escrito. La suma de masa por la aceleración de cada partícula desde I igual 1 hasta n es igual a la suma de todas las fuerzas exteriores que actúan sobre el sistema
más la suma de todas las fuerzas interiores que actúan sobre el sistema. Vimos que la suma de las fuerzas interiores que actúan sobre un sistema es 0. De manera que la suma de todas las fuerzas exteriores que actúan sobre un sistema es la suma de la masa de cada partícula por la aceleración de cada partícula. Calcular este término no es fácil. Tenemos un sistema de partículas. Cada partícula le podemos definir su vector de posición. Entonces, hacer esta operación sería tomar el vector de posición de cada partícula, derivar el vector de posición, con lo cual tendríamos la velocidad de la partícula, derivar la velocidad y tendríamos la aceleración de esta partícula. Multiplicamos la aceleración de esa partícula por su masa y tenemos el primer término. Y así deberíamos hacerlo para n partículas. Realmente ese trabajo hecho así puede ser bastante laborioso. Para simplificar y para calcular este término de forma más sencilla, vamos a introducir ciertas definiciones. Vamos a definir momento lineal. El momento lineal de una partícula se define como el vector de posición multiplicado por la masa de la partícula. Entonces, el momento lineal de un sistema respecto del punto O será la suma de los momentos lineales de cada una de las partículas que forma parte de ese sistema. Entonces será masa de la partícula por vector de posición de la partícula, sumando momento lineal desde la partícula 1 hasta la partícula n. Ese será entonces el momento lineal del sistema respecto del punto O. El vector R sub i va desde O a cada partícula. El momento lineal lo podemos definir respecto de un punto, P. Voy a definir momento lineal respecto de P. El momento lineal respecto de P es suma, sería el momento lineal de cada partícula respecto de P. El vector que va desde P a cada partícula es el vector R sub i. Entonces sería masa de la partícula por el vector de posición R sub i, donde R sub i es vector que va desde P a cada partícula. Y R sub i es el vector que va desde O a cada partícula. Vamos a establecer una relación entre el momento lineal en O y el momento lineal en P. ¿Qué relación hay entre el momento lineal en O y el momento lineal en P? Bueno, partimos de la definición de momento lineal en O. Es suma de masa de cada partícula por el vector de posición de cada partícula. Relacionamos los vectores R sub i con R sub i pequeña con R sub i grande a través de esta relación. El vector que va desde O hasta la partícula i es la suma del vector que va desde O hasta P más desde P hasta A sub i. O sea, el vector RI es vector que va desde O hasta P más el vector R sub i. De manera que podemos escribir, en lugar de R sub i, podemos dividir esta suma en dos términos. Un término sería M sub i por el vector OP más suma de M sub i por R sub i. Estas sumas desde i igual 1 hasta n. Suma de M sub i por R sub i
este término que está aquí es cantidad, momento lineal respecto de P. De manera que tenemos que el momento lineal respecto de O es momento lineal respecto de P más la suma de masa de cada partícula por el vector de posición. Aquí sería OP. Aquí sería masa 1 por OP, masa 2 por OP, masa 3 por OP. OP sale factor común de la suma. Sería OP por M sub I. Bien. Y esta es la relación entre momento lineal en O y momento lineal en P. Vamos a definir centro de masa de un sistema material. Tenemos un sistema formado por n partículas. Podemos definir el centro de masa de ese sistema como el punto C. C es centro de masa del sistema. Y la definición es, el punto C es el centro de masa del sistema si el momento lineal del sistema respecto al punto C es 0. Entonces, tenemos un sistema, toma un punto cualquiera. Quiero averiguar si este punto es el centro de masa del sistema. Calculo el momento lineal del sistema respecto de este punto. Si el momento lineal del sistema respecto a este punto es 0, entonces este punto es el centro de masa. Si no es 0, entonces el centro de masa será otro punto. Ese proceso así puede ser muy complicado, encontrar el centro de masa por tanteo. Voy a utilizar esta ecuación para buscar el centro de masa. Le escribo. Momento lineal en O. El momento lineal en O es la suma de la masa de cada partícula por el vector de posición de cada partícula. El momento lineal en O es el momento lineal en P más OP por la suma de las masas. Si hacemos P igual a C, entonces, donde C es el centro de masa, entonces el momento lineal en C vale 0 por definición. Podemos escribir entonces que el momento lineal en O, podemos escribir que la suma de masa de cada partícula por el vector de posición de cada partícula es igual al momento lineal en C más vector que va desde O hasta C, porque ahora P es C, por la suma de M sub I. El momento lineal en C es 0. Y de aquí podemos obtener una expresión para la posición del centro de masa. La posición del centro de masa, entonces, es igual a la suma de masa de cada partícula por la posición de cada partícula dividida por la suma de las masas. Esta expresión me permite localizar el centro de masa de un sistema. ¿Cómo lo haría? Yo quiero averiguar dónde está el centro de masa. Entonces, tomo un punto arbitrario cualquiera, un sistema de ejes con este origen, y calculo el momento lineal del sistema respecto de ese punto. Para calcular el momento lineal del sistema respecto de ese punto, tendría que tomar vector que va de O
a la partícula 1 por la masa de la partícula 1, desde O a la partícula 2 por la masa de la partícula 2, y sumar. Con eso obtengo el momento lineal respecto de O. Si el momento lineal respecto de O lo divido entre la masa total, eso me da un vector que va desde este origen hasta la partícula C. Eso me define el vector OC, que es la posición del centro de masa. La cantidad lineal de movimiento es un concepto que seguramente ya traen de la física y es la siguiente. Nosotros vamos a definir la cantidad lineal de movimiento para un sistema. La cantidad lineal de movimiento de una partícula se define como el producto de la masa de la partícula por la velocidad de la partícula. Si esta es una partícula genérica y esta es la velocidad de esa partícula, la cantidad lineal de movimiento del sistema lo vamos a obtener como la suma de las cantidades lineales de movimiento de cada una de las partículas que forma parte de ese sistema. Entonces, para una partícula genérica, la cantidad lineal de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. Si sumamos la masa por la velocidad de cada partícula desde 1 hasta n, tenemos la cantidad lineal de movimiento del sistema. Vamos a utilizar un resultado obtenido con el centro de masa para poder calcular un término muy difícil de calcular, como es el término que había quedado pendiente en esta parte. Todo este proceso hasta aquí estaba enfocado a buscar una forma alternativa de calcular este término. Hemos llegado casi a el momento que podemos calcular este término. Vamos a hacerlo así. Vamos a utilizar el resultado obtenido para el centro de masa. El centro de masa de un sistema queda definido por la siguiente expresión. El centro de masa por la suma de la masa del sistema es igual a la suma de la masa de cada partícula por el vector de posición de cada partícula. ¿Bien? Vamos a utilizar esta expresión para obtener resultados. Podemos escribir que llamando a esto la masa total del sistema, la suma de las masas es la masa total del sistema, y derivando, vamos a derivar esa expresión. Sería derivada de OC respecto al tiempo, respecto al marco 1, por la masa total del sistema es igual a la derivada con respecto del tiempo de la suma de la masa de cada partícula por el vector de cada partícula, desde igual 1 hasta n. La derivada del vector de posición, este es el vector de posición, este es el vector que va desde un origen hasta el centro de masa del sistema. La derivada del vector de posición del centro de masa es la velocidad del centro de masa. Entonces podríamos escribir que la masa del sistema por la velocidad del centro de masa es igual, aquí, derivada de una suma es suma de derivadas. Entonces, el operador derivada está dentro de la suma. Sería masa por derivada de R sub I. La derivada del vector de posición de cada partícula es la velocidad de la partícula. Entonces, esto es igual a la suma de la masa de la partícula, de cada partícula, por la velocidad de cada partícula, desde igual 1 hasta n. Y este término que está aquí es precisamente lo que habíamos definido como cantidad lineal de movimiento del sistema. Entonces, miren lo que obtuvimos.
Esto es igual a P, cantidad lineal de movimiento del sistema. La cantidad lineal del movimiento del sistema la obtenemos multiplicando la masa de cada partícula por la velocidad de la partícula. Pero la cantidad lineal de movimiento del sistema también la podríamos obtener haciendo esta operación, multiplicando la masa total del sistema por la velocidad de una partícula que se moviera como se mueve el centro de masa del sistema. Entonces, masa por velocidad del centro de masa es igual a hacer todos estos términos. Y eso me va a dar la cantidad lineal de movimiento del sistema. Voy a derivar nuevamente. Derivando. Puedo decir que la masa por la derivada de la velocidad del centro de masa es igual a la derivada con respecto del tiempo de esta suma. De suma de masa por velocidad de A sub I respecto al marco 1, o también igual a la derivada de la cantidad lineal de movimiento. Masa por derivada de la velocidad. La derivada de la velocidad es la aceleración. Masa por aceleración del centro de masa es igual. Aquí es derivada de una suma. Derivada de una suma. La derivada de una suma es la suma de derivadas. Entonces sería suma de masa por derivada de velocidad y la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces podría escribir aquí suma de masa de cada partícula por la aceleración de cada partícula. Y esto es igual a la derivada de la cantidad lineal de movimiento. Miren lo que obtuvimos. Este término era el que andábamos buscando. Es un término bastante complejo de calcular. Pero entonces tenemos dos formas de calcular este término. Lo podemos calcular así, buscando la derivada de la cantidad lineal de movimiento del sistema, o lo podemos calcular así, buscando el producto de la masa por la aceleración de cada partícula. Realmente nunca vamos a hacer este término. Vamos a calcular este término como el producto de la masa por la aceleración, o vamos a calcular este término como la variación de la cantidad lineal de movimiento del sistema. Entonces, podemos escribir que la suma de las fuerzas exteriores que actúa sobre un sistema es igual a masa por aceleración de cada partícula. No, lo vamos a escribir masa por aceleración del centro de masa, o también lo vamos a escribir como variación derivada de la cantidad lineal de movimiento del sistema con respecto al tiempo. Y esta es nuestra expresión final. Podemos decir que las fuerzas exteriores que actúan sobre un sistema de partículas es igual a la masa total del sistema multiplicado por la aceleración del centro de masa del sistema. O también podemos decir que la suma de todas las fuerzas exteriores que actúan sobre un sistema es igual a la derivada de la cantidad lineal de movimiento del sistema. Aquí podemos derivar, a partir de este principio, podemos llegar a un principio fundamental de la mecánica, que es el principio de la conservación de la cantidad lineal de movimiento. Miren, si sobre un sistema la cantidad lineal de movimiento no cambia, si la derivada de la cantidad lineal de movimiento es cero, es porque las fuerzas exteriores que actúan sobre ese sistema son cero. O dicho de otra forma, si sobre un sistema no actúan fuerzas exteriores,
entonces la cantidad lineal de movimiento de ese sistema no cambia. Si la suma de las fuerzas exteriores que actúa sobre un sistema es cero, entonces la derivada de la cantidad lineal de movimiento es cero, y si usted deriva algo y la derivada es cero, es porque la cantidad lineal de movimiento es constante. Y este sería el principio de la conservación de la cantidad lineal de movimiento. Es uno de los principios fundamentales de la mecánica, el principio de la conservación de la cantidad lineal de movimiento. La cantidad lineal de movimiento se mantiene constante.